Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Preocupado, Gochan le gritaba al prota que por favor lo dejara ir, tenía que cambiarle su cuerpo, ya que él, que ahora se encuentra en el cuerpo de una mujer, realmente no se encontraba para nada bien. El prota le dijo que entonces tenía que acabar con su propia vida, ya que incluso si puede conseguir otro cuerpo, esa mujer debe de morir. Gochan comenzaba a mencionar que es exactamente como él dijo, dejar ese cuerpo de lado probablemente terminaría luchando contra la secta del asesino volador porque saben que el líder de la secta está muerto, y no hay nada que pueda hacer ahora mismo. Justo en ese instante alguien terminaba llamando la atención de Gochan, mencionándole a este que era muy afortunado. Gochan preguntaba quién era esa. Vemos entonces al espíritu azul, el cual comenzaba a decirle que ni siquiera puede entrar. Gochan, al darse cuenta de esto, comenzaba a gritar preocupado. Este comenzaba a pensar que no sabía quién era ella, pero tal vez porque se convirtió en un fantasma definitivamente puede sentirlo ahora, hasta el punto en el cual puede ver una ilusión de un mar de sangre rodeándolo completamente. La diferencia de sus fuerzas era realmente abismal. Y ese tipo, refiriéndose al prota, tuvo a un ser así pegado a él todo ese tiempo, entonces ¿cuál era su verdadera identidad? El espíritu azul le preguntaba que por qué parecía estar a punto de morir, ¿acaso no debería de estar agradecido por haber conseguido un cuerpo? Gochan le dijo que aún así él es un hombre. El espíritu azul furioso le dijo que todavía pensaba como una persona que todavía se encontraba con vida. ¿No debería de estar un poco contento de que ahora sea un artista marcial del pico del reino marcial cuando antes era solamente un artista marcial de segunda categoría? Gochan no comprendía a qué se refería exactamente, mencionando que lo sabría si lo intentara, pero en ese momento Gochan se dio cuenta de la situación. El prota lanzó una rápida patada a Gochan, pero este, con sus sentidos desarrollados, inmediatamente terminó esquivando aquel golpe. Le preguntó al prota qué era lo que estaba haciendo. Este último le dijo que definitivamente era diferente ahora. Gochan, dándose cuenta de la situación, pensaba que ahora que lo pensaba definitivamente estos no son sus movimientos, y eso es solamente posible si era un artista marcial del máximo nivel. El espíritu azul le dijo que suponía que ahora estaba completamente satisfecho. Aún así, Gochan seguía insistiendo que seguía siendo un chico. Burlándose, el espíritu azul le preguntaba si acaso no estaba seguro de que se sonrojaría cuando estuviese completamente solo cuando nadie lo vea mientras tocaba todas sus partes. Gochan le dijo que por qué tenía que decirle algo como eso. El prota le dijo a Gochan que tenía que conformarse con eso por el momento, ya que lo trasladaría a otro cuerpo cuando haya una oportunidad. Gochan le dijo al prota que se lo había prometido, pero justo en ese momento escucharon los pasos de alguien acercándose a su habitación. Una persona llamaba la atención del prota, preguntándole si acaso estaba adentro, presentándose como Bong Hyun, uno de los asistentes de uno de sus hermanos mayores. Abriendo la puerta, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando, mientras que el hombre le gritaba a este que tenía buenas noticias. El prota le preguntaba qué era lo que estaba pasando. El hombre comenzó a decirle al prota que el maestro de la mansión se ha despertado, dejando a los presentes algo alarmados. Ahora nos encontramos con el chamán del pabellón del Fénix, reflejo o reflexión, como le cambiaron el nombre en esta traducción. Luego de ver los recuerdos de su compañera, se preguntaba si acaso esa es la mansión de la espada Mod que había visto en los recuerdos de Luna Nueva. Y allí es donde Mod Hyun-won, el que se había metido con el pabellón del Fénix, se encontraba. Y eso es definitivamente no es un asunto común después de todo, ya que ese sitio es el territorio de los espíritus. Y todo lo que quería era echar un vistazo a la mansión de la espada Mod utilizando los ojos de Gun Diao. Pero pensar que se encontraría con algo como eso, el territorio de los espíritus es un tipo de barrera, y lo atraparían en el momento en el que se acerque, entonces ¿qué era lo que debería de hacer? Utilizando sus habilidades se dio cuenta de algo, pensando que entonces eso era. Las personas presentes le preguntaban al hombre si acaso se encontraba bien. Este levantándose dijo que no se encontraba borracho, mientras que el guardia le pedía que se retirara inmediatamente. El hombre comenzaba a decirle al guardia que lo había escuchado, se iba a ir, así que no tenía que seguir de esa manera. Este es el primer joven maestro, Mod Jung-woo. El guardia le dijo que el maestro de la mansión se había despertado y también estaba reuniendo a todos los demás jóvenes maestros. El chamán, al darse cuenta de eso, pensó que todos los jóvenes maestros de la mansión de la espada Mod estaban siendo reunidos. Entonces, esa era la oportunidad perfecta para él, ya que el chico no tiene más alternativa que ir con el señor de la mansión ahora. Y si derribaba el espíritu de nivel de espíritu azul utilizando su espíritu familiar Gu Dao, entonces podía matar a ese tipo restante. El guardia le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando, pero el chico actuaba algo sorprendido. Comenzó a decirle al guardia que estaba tan feliz que se perdió en sus pensamientos por un momento. Estaba realmente aliviado. El guardia le dijo al prota entre risas que así era. Pero Mod Hyun-won pensaba que eso lo ponía en aprietos y bastante serios, ya que si se involucraba en la guerra de los sucesores, las cosas se complicarían bastante. Y en realidad estaba pensando en irse ahora que había aprendido sus artes marciales hasta cierto punto. Y pensar que el señor de la mansión se despertaría ahora de todos los tiempos. El guardia
guardia le dijo al prota que el señor de la mansión estaba reuniendo a todos los demás jóvenes señores. El prota dijo que estaba bien, entonces lo acompañaría de inmediato, preguntándose si acaso le resultaría difícil ir ahora mismo. El prota llamaba la atención de Go, pero luego lo llamó por su nombre, Chaerin, mencionándole que le dejaría para que terminara con todo lo que allí se encontraba. Chaerin le dijo al prota que lo podía entender. El prota le dijo que entonces se iba a ir de inmediato. Todo esto mientras el espíritu azul se encontraba acompañando al prota. Ahora Go se encontraba observando su cuerpo, comenzando a decir que no podía creerse que tuviese que limpiar su propio cadáver, y suponía que lo habían matado de alguna manera. ¿Qué destino tan extraño tenía en sus manos ahora? Pero de alguna manera había entrado en ese cuerpo, y ahora tenía esas dos grandes cosas que se interponían en su camino. Aún así, Go no dejaba de sonrojarse y luego de quedarse solo en aquella habitación comenzaba a mirar en todas las direcciones. Comenzó a decir que no podía seguir utilizando esa ropa en la mansión de la espada, así que tenía que cambiarse a una ropa de guardia. Y eso porque esa ropa que tiene se siente bastante incómoda. Pero justo en el momento en el que el guardia Go se encontraba quitándose las prendas, el espíritu azul había aparecido a través de una de las paredes y se encontraba observándolo. Luego de retirarse chasqueando la lengua, el espíritu azul dejó completamente sorprendido a Go-chan al darse cuenta de que había sido descubierto, pidiendo que ahora sí lo acabaran completamente. Mientras seguían caminando a la mansión principal, el prota le preguntaba al espíritu azul que en dónde estaba, a lo que este último le dijo que simplemente fue a ver a un idiota. En ese momento el prota también se dio cuenta de algo, el cuarto hijo también se encontraba allí. Este último, observando al prota, se veía bastante furioso. El espíritu azul comenzaba a decir que entonces todavía seguía con vida. El prota le dijo que así es, aunque su piel se ve un poco extraña ahora. Y debería de estar contento de no haber experimentado una desviación de energía por el uso de una falsa técnica de transformación de espada. El prota le dijo a su hermano que se alegraba de verlo de nuevo, preguntándole si acaso no habían pasado 4 días. El chico le dijo al prota que no tenía que actuar tan relajado, ya que el prota le preguntó que a qué se refería. El cuarto hijo le preguntó si acaso había intentado aprender eso antes. El prota le preguntó directamente que a qué se refería con eso, de qué se encontraba hablando. El chico le pidió al prota que hiciera silencio, comenzando a decirle que no lo tenía que decir en voz alta, solamente tenía que responderle su pregunta. El espíritu azul, observando la situación, le dijo que era realmente lamentable, a lo que el prota le preguntó si acaso había algún problema. El chico le dijo al prota que incluso después de ver su estado actual, ¿acaso lo había olvidado entonces o acaso lo intentaba olvidar? El prota le dijo que por supuesto que sí. El cuarto hijo le preguntó al prota que por qué se encontraba bien entonces, ¿acaso eso significaba que su comprensión de ese estado era menor a la del prota? Pero algo como eso no podría ser posible. El chico comenzaba a colocarse cada vez más enojado por esta situación. Justo en ese momento el espíritu azul comenzaba a pensar que el prota realmente era cruel, pero en ese instante algo terminó llamándole la atención. Comenzaba a decirle al prota que alguien había entrado, llamando la atención del chico. Y además, sonriendo, el espíritu azul mencionaba que quien sea que sea seguramente tenía muchas agallas. A pesar de ver su territorio de espíritus, todavía se atrevía a entrar sin miedo a él. Observando esto, el prota pensaba que suponía que alguien del pabellón del Fénix se encontraba allí. El espíritu azul comenzaba a retirarse mencionándole al prota que ya regresaba. Por otro lado, el cuarto hermano le preguntaba al prota que por qué se encontraba sonriendo, a lo que este último le dijo que no era nada importante. El chico seguía insistiéndole al prota en que se lo comentara. El prota le dijo que no era asunto suyo. El chico nuevamente le preguntó al prota si de verdad no había aprendido lo que se encontraba allí escrito. El prota le dijo que por supuesto que lo había hecho. El cuarto hermano también le preguntó al prota que por qué llevaba esas ropas, o acaso no se acordaba que tenían que ver a su padre, a lo que el chico le respondió que estaba bastante ocupado. El cuarto hijo seguía haciéndole preguntas, las cuales el prota seguía desviando una tras otra. Luego de haber llegado al sitio, el cuarto hijo seguía preguntándole al prota si acaso de verdad no había intentado aprenderlo. Pero en eso, el prota también se daba cuenta de otra situación. Mientras observaba a sus hermanos, uno de estos se preguntaba por qué entraron juntos esos dos. Este era el segundo hijo, que se veía bastante furioso por la situación que acababa de ocurrir. La señora Seok, por otro lado, se encontraba limpiando al hijo mayor, el primer hijo, mencionándole a este que tenía que quedarse quieto. Ya había crecido, pero aún así seguía teniendo vómito en su boca. Además, su aliento apestaba a alcohol, así que no tenía que decir nada más. Ella se encargaría de las cosas por él, preguntándole si lo podía entender. El chico le dijo a su madre que así es, ya lo había escuchado. El segundo hijo observaba al primero furioso, comenzando a pensar que esa excusa tan lamentable de hijo, a pesar de ser el mayor, realmente le caía bastante mal. Ahora, el segundo hijo suponía que los estaba llamando por eso, preguntándose si acaso era verdad. Y solamente hay una razón por la cual se reunieran todos en el momento en el que se despertó. La señora Seok todavía seguía arreglando a su hijo, mientras que el segundo seguía pensando que entonces se trataba de eso, para anunciar a su sucesor. El cuarto hijo comenzaba a decir que no importaba si el manual secreto estaba equivocado o no, todo se resolvería una vez que lo convirtieran en el sucesor. El prota, por otro lado, comenzaba a pensar que se decía que el señor de la mansión es una de las 10 personas más fuertes de Anui.
Y no podía decirlo cuando estaba enfermo tumbado en cama, pero ahora sí podía sentirlo. La energía de alguien fuerte se encontraba en todo ese sitio. El guardia que escoltaba a los 4 hijos comenzaba a llamar la atención del señor de la mansión, mencionando que todos los jóvenes maestros se habían reunido. El hombre autorizó para que todos sus hijos ingresaran en esa habitación. Todos al unísono comenzaban a felicitar a su padre por haberse recuperado rápidamente. Y ahora los 4 se encontraban allí para presentar sus saludos, mientras que el prota observándolo comenzaba a pensar que ese hombre mientras saludaba a su padre. Aquel hombre que emitía una enorme cantidad de energía hacía que el prota se preguntara si de verdad esa persona es el señor de la mansión de la espada Mok Indam. El hombre le dijo a todos sus hijos que habían hecho un gran trabajo al llegar a ese sitio. Ahora sí vemos la verdadera apariencia del señor de la mansión de la espada Mok Indam. Todos los hijos se encontraban atemorizados por la presencia de su padre, y el prota se dio cuenta de esto rápidamente, aunque para él esto le parecía algo extraño. El prota ahora lo podía entender, se preguntaba por qué todos estaban tan preocupados por la condición del señor de la mansión, pero no era solo por codicia por el puesto, solamente le tenían miedo. Y es algo sorprendente, a pesar de estar rodeado de energía asesina todo ese tiempo, no parece frágil en lo absoluto. En realidad es difícil creer que haya estado rodeado de tanta energía. Este verdaderamente es el hombre dueño de la mansión Mok. Y ahora esto hace que el prota se plantee la siguiente pregunta: ¿quién o qué provocó la energía asesina en su cuerpo? Cambiando de escena, nos encontramos en el exterior de la mansión, donde podemos ver una casa que se encontraba retirada del pabellón. Esta es la mansión de la espada Mok, la residencia de artistas marciales del salón exterior. Allí una persona que estaba destruyendo un talismán comenzaba a mencionar que entonces quería decirle que el señor de la mansión Mok Indam fue liberado de la energía asesina. El subordinado le dijo a su superior que así era, mientras vemos cómo la mayoría de los guardias que se encontraban en ese sitio fueron completamente desvividos, aunque al parecer todavía se encontraba alguno con vida. Las personas allí presentes comenzaban a preguntar que cómo había sido posible. El encapuchado respondía que lo había escuchado de Gudao antes. El hombre preguntaba qué era eso exactamente. El encapuchado le dijo que era el Chimemior de la montaña Lugu. Entre risas, el gigantón mencionaba que lo podía entender, entonces un chamán ha interferido en todo eso, el chamán debe de haberlo liberado. El encapuchado dijo que entonces qué era lo que iban a hacer ahora. Por supuesto, el hombre le dijo que era sencillo, tendría que hacer el trabajo él mismo. Y mientras se iban parecía que aquel guardia se había salvado, mientras que el hombre se detuvo en ese instante y comenzaba a decir que por cierto, tenía que dormirse bien la siesta. El guardia al darse cuenta de esto comenzaba a gritar que lo habían atrapado, pero instantes después fue completamente rebanado por un corte de la espada de este gigantón. Ahora, en el exterior de aquel sitio observamos cómo todas las paredes se encontraban manchadas de sangre y aquel gigantón terminó derribando la puerta mientras pateaba una de las cabezas de los guardias que se encontraban en su interior. Este ahora, apuntando su espada hacia las sombras, comenzaba a llamar la atención de sus compañeros, mencionándole a estos que tenían que ir de inmediato. Un enorme grupo de personas encapuchadas se lanzaron rápidamente a asediar la mansión de la espada Mok. De regreso con el prota, sus hermanos y su padre, estos se encontraban en la habitación reunidos. El señor de la mansión le dijo a sus hijos que entonces estaba bien, preguntando si acaso sabían por qué los había llamado a todos a ese sitio. Ninguno de los hijos quería decir ni una sola palabra. El prota fue el único que decidió hablar, preguntando si acaso no fue para decidir quién sería el sucesor. Los presentes se encontraban en silencio y atemorizados por las palabras del prota, incluso el menor le preguntaba al chico si acaso estaba loco, mientras que el patriarca los observaba en silencio. El hombre, dándose cuenta de la situación, pensaba que había cambiado, preguntándose si acaso tenía razón el maestro del salón interno. Cuando despertó, al parecer le reportaron que el tercer hijo le había salvado la vida. El hombre preguntaba si de verdad él había sido el que lo había salvado. El guardia le dijo que por supuesto, de hecho lo fue. Aparentemente el chico detuvo al chamán loco que estaba poseído. El patriarca comenzaba a pensar que solamente era una coincidencia o una mentira inventada para intentar tomar la posición de sucesor. Pero antes ni siquiera podía levantar la cabeza para mirarlo, pero ahora ni siquiera parece nervioso. Entonces, ¿qué era lo que le había sucedido a su tercer hijo? Lo tendría que ver por sí mismo más tarde. El hombre le dijo a sus hijos que así es, los iba a poner a prueba a todos, y los pondría a prueba para ver si estaban calificados para ser el señor de la mansión o no. El prota, alzando su mano, interrumpía al patriarca para comentarle algo. El prota dijo que aún así a él le gustaría declinar para hacer aquella prueba. Todos los presentes en la habitación se quedaron sorprendidos. El patriarca le preguntaba si acaso no quería que lo pusieran a prueba. El chico le dijo que así es. El segundo hijo comenzaba a pensar que eso era perfecto, entonces eso hacía las cosas mucho más fáciles para él entonces. Por otro lado, el patriarca llamaba la atención del prota y le preguntaba que por qué había tomado esa decisión. El chico le dijo que era porque simplemente sentía que no era lo suficientemente bueno. El patriarca le preguntó entonces que por qué pensaba eso. El cuarto hijo preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo, de qué se encontraba hablando su hermano. El prota le dijo que él no estaba calificado. El patriarca todavía seguía confundido por las declaraciones de su hijo. El prota comenzó a relatarle que le faltaban muchos aspectos en comparación con sus hermanos menores y mayores que estaban a su lado.
Y solamente tiene sentido que alguien que es lo suficientemente hábil o haya logrado algo grande se convirtiera en el sucesor. Por esa razón él tampoco califica en eso, así que cree que no está calificado. Y por esa razón también le gustaría renunciar al puesto de señor feudal. Su padre al escuchar esto comenzaba a reír a carcajadas, llamando la atención del prota y dejándolo un poco sorprendido. El hombre entonces le dijo a su hijo que lo podía entender. El patriarca, observándolo fijamente, pensaba que realmente había cambiado, pero no hay arrogancia en él y ni siquiera codicia por el puesto del señor de la mansión. Y realmente le había salvado la vida sin ninguna intención negativa. Solía ser un ser tan arrogante, pero había cambiado de repente. Y que haya renunciado a una posición de poder por el bien de la mansión de la espada Mog era algo increíble. Siempre se siente bien ver crecer a sus propios hijos, y definitivamente estaba calificado. El patriarca, quitándose las prendas, comenzaba a preguntarle a su hijo que por qué creía que no era lo suficientemente bueno. Mientras mostraba todo su cuerpo, sus hijos se encontraban sorprendidos por lo que estaban observando. El patriarca le dijo a sus hijos que estaba seguro de que todos lo sabían bien porque ya lo habían escuchado. Pero hace unos días le habían tendido una emboscada y le terminaron quitando el brazo. Y su vida estaba en peligro, pero el prota lo había salvado. Ahora el mismo prota lo había dicho que alguien que haya logrado algo lo suficientemente grande debería de ser el sucesor. Y él cree que eso cuenta como algo bastante grande, dejando al segundo hijo bastante preocupado por esto que estaba escuchando de su padre. Observando al prota, el segundo hijo pensaba que había escuchado que había sucedido algún tipo de incidente, pero aunque eso sea cierto, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Y por qué ese chico se encuentra tan callado? El prota se dio cuenta de una de las cicatrices que se encontraban en el abdomen de su padre. El chico estaba sorprendido recordando el momento en el que vio a su abuelo, pensando en el cuerpo de su padre actual y mencionándose que era exactamente igual, era la misma marca que se encontraba en el cuerpo de su abuelo. Después de que falleció, él pudo observar esa misma marca. Y era la marca que le habían infligido en el pecho y en el estómago en aquel ataque. Y la marca que parecía quemar su carne hasta quedar completamente negra. Finalmente lo había encontrado. Observando al señor de la mansión, el prota seguía pensando que lo había encontrado, comenzando a sonreír pero inmediatamente cambiando su expresión ligeramente. El chico se dio cuenta de algo, mientras que su padre comenzaba a decirle que entonces él también tenía el derecho, pero rápidamente se dio cuenta de lo mismo, preguntando qué era lo que estaba pasando. Confundido, el hombre llamaba la atención de los que se encontraban afuera, preguntando qué pasaba. Los hijos que se encontraban presentes no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Justo en ese momento, desde afuera, una persona comenzó a irrumpir en la habitación gritándole al maestro de la mansión que había un gran problema. Pues el grupo de encapuchados que vimos anteriormente había irrumpido en aquel sitio, comenzando a masacrar a todos y cada uno de los guardias que allí se encontraban. El guardia le había avisado al señor de la mansión que era una emboscada. A pesar de que los números en el combate estaban igualados, los guardias estaban perdiendo todos la vida debido a estas personas encapuchadas que tenían un mejor manejo de la espada. Aparte de que utilizaban artes de sigilo y de asesinato para acabar con sus objetivos. Aquel gigantón caminaba lentamente entre todas aquellas personas y se acercaba directamente a la puerta de una de las mansiones. Preparándose para golpear con su arma, comenzaba a decir que eran unos guardias bastante inútiles. Y de tan solo un simple golpe, el hombre terminó destruyendo inmediatamente la entrada ante la mirada sorprendida de todos los guardias que allí se encontraban. En ese momento, el hombre, entrando con todos sus asesinos, comenzaba a mencionar que ahora tenían que encontrar la cosa. Cambiando de escena, observamos al chamán del pabellón del Fénix, Reflejo, el cual al parecer estaba utilizando artes para ocultar su cuerpo y su presencia, preguntándose qué era lo que estaba pasando. Eso no era para nada bueno, apenas había logrado atraer al espíritu azul, pero no podría neutralizar a Mod Hyung-won en un sitio como ese y menos en esa situación, y al menos no sería detectado ya que se había disfrazado. Pero en ese momento el chamán se dio cuenta de algo, había alguien que lo había detectado y rápidamente se dio cuenta de ello. Se preguntó qué era ese sentimiento, ¿acaso era chamanismo? El encapuchado de antes que acompañaba al gigantón inmediatamente comenzó un ritual de chamanismo para hacer revelar la identidad del chamán que se encontraba entre las sombras. Este último se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, ¿acaso su disfraz se deshizo inmediatamente? El hombre con el jarrón de madera en su cabeza le preguntaba si acaso había sido él, atacándolo inmediatamente mientras lo sujetaba del cuello. Reflejo comenzaba a pensar que ese nivel de chamanismo con solamente el contacto físico tenía que ser al menos un chamán lunar. El hombre comenzaba a decirle que el que evitó la muerte del señor de la mansión de la espada Mok, ¿acaso habría sido él? Reflejo, que lentamente comenzaba a perder la vida, se encontraba pensando que era un misterioso grupo de personas enmascaradas que habían emboscado la mansión y además un chamán avanzado que ya se encontraba en la mansión. Este a duras penas comenzaba a mencionar que estaba malinterpretando algo, mientras se preguntaba quiénes eran estas personas realmente. Nos comienzan a relatar que hay una organización de chamanes que rompieron la ley no dicha y se subyugaron a una organización en el Murin. Ahora, el hombre con el jarrón de madera en la cabeza preguntaba que cómo se atrevía a interrumpir las acciones del pabellón del asesino del inframundo. Mientras perdía la vida luego de que su cabeza explotara, el chamán Reflejo lo único que pudo pensar fue en esto, el pabellón del asesino del inframundo.
El gigantón comenzaba a llegar a donde estaba su compañero, preguntándole a este qué era lo que estaba haciendo, el cual le respondió que simplemente estaba exterminando a una cucaracha. El gigantón le dijo que entonces ese debe de ser el dueño del Gudao o lo que sea, pero tenían que encontrar la cosa primero. El chamán le dijo que así es, pero mientras acababan con la mayoría de los guardias que allí se encontraban, seguían avanzando lentamente. Ahora tenían que acabar también con el señor de la mansión de la espada Mog Indam, para poder recuperar su tesoro que había sido robado. El señor de la mansión había salido de su aposento saliendo a uno de los tejados y preguntando que cómo se atrevían. ¿Quién se atreve a invadir la gran mansión de la espada Mog? Será mejor que estén preparados para perder la vida, era lo que declaraba el hombre a las alturas, llamando la atención de todos sus guardias. Los guardias comenzaban a gritar que el señor de la mansión se encontraba allí, así que todos tenían que salir a pelear inmediatamente, incluso sus hijos se encontraban acompañándolo. El hombre le gritaba a sus hijos que tenían que ir detrás de él, ya que ellos tenían que ayudarle a proteger la mansión. El prota, observando la situación, se encontraba en silencio, pero mientras todos avanzaban, el prota detuvo su marcha y se preparaba para ir hacia otra dirección. Dejando su espada en el suelo, el chico se encontraba caminando por allí tranquilamente. Comenzó a decir que eso no era bueno, pues no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero no sería raro que una persona desapareciera en medio de todo ese caos. Aún así, el prota recordó claramente la cicatriz que tenía su padre. El chico se preguntaba qué era lo que tenía que hacer, pues no tenía la oportunidad para preguntarle al respecto. ¿Acaso debería de ir a ayudarle? Aunque en ese momento se dio cuenta de algo, eso era algo que le podía servir bastante. Justo en ese momento, uno de los asesinos se había lanzado para acabar con la vida del prota mientras se encontraba descuidado, pero este último se dio cuenta de su presencia y terminó deteniendo su embestida. Y antes de que el encapuchado pudiera decirle algo, el prota rápidamente con el movimiento de su mano hizo que la persona se degollara utilizando su propia espada. El hombre se encontraba perdiendo la vida lentamente, mientras que el prota se encontraba pensando que lo sabía, observando todo el caos y la destrucción que estaba ocurriendo en ese momento. El prota pensaba en todo esto: pena, dolor, caos de desesperación y miseria. Esa sensación de satisfacción que obtiene de todas esas muertes acumuladas. Eso es el ki de la muerte, lo que más él necesita. Y eso le parecía excelente, ya que ese lugar estaba repleto de él ahora y se sentía bastante saciado. Ahora lo quiere absorber todo, sin embargo es demasiado peligroso sentarse allí y hacer circular su ki. Vemos entonces que Chaoran terminó llegando donde estaba el prota, preguntándole a este último si acaso se encontraba bien. Aunque sus vestimentas eran un poco particulares, realmente parecía que no encajaba con la chica. Comenzó a decirle al prota que se estaba cambiando de ropa, pero un grupo de personas raras entraron corriendo pero inmediatamente el prota lo interrumpió y le dijo que había llegado en un buen momento. Chaoran no sabía a qué se refería el prota exactamente, mientras que este último, comenzando a sentarse, le preguntaba si acaso podía protegerlo un poco, ya que iba a hacer circular su ki. Su guardia, por supuesto, no sabía a qué se refería exactamente, comenzando a preguntarle si acaso justo ahora iba a terminar teniendo una desviación de ki si lo hacía en ese sitio. Mientras el prota se encontraba en ello, ahora vemos cómo Go-chan se encontraba repeliendo a todos los asesinos que se acercaban. Concentrado, el prota se encontraba pensando que eso estaba excelente, pues el ki de la muerte creado por la muerte de docenas era lo que él necesitaba. Dolor y sufrimiento, desesperación y arrepentimiento, estaba lleno de emociones del yin que uno siente cuando está muriendo. Y eso era algo tan puro que es el doble de lo que obtuvo de la bestia del caparazón perforador de montañas, no, incluso podría ser 3 veces más. Mientras el guardiago seguía defendiendo al prota, comenzaba a pensar que habían demasiados de ellos, y sería bueno si pudiese conseguir ayuda, pero ¿a dónde fue esa aterradora mujer fantasma? Justo en ese momento, Go-chan se dio cuenta de que alguien había aparecido detrás de él, el maestro del salón exterior Sang Won-baek. El guardia pensaba que sí, dijo que había otro familiar que se encontraba en su cuerpo y su nombre era, llamando rápidamente al monje demoníaco y pidiéndole a este que por favor le ayudara. Mientras vemos al monje demoníaco observándolo a la distancia, Go-chan se encontraba preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo. En eso vemos al cuerpo del hombre que había sido partido a la mitad por una persona. Era nada más y nada menos que aquel gigantón que comenzaba a mencionar que eso le parecía interesante, llamando la atención de Go-chan. Observando al prota, este hombre comenzaba a decir que estaba circulando su ki en medio de una guerra contra un enemigo misterioso. Go-chan, observando al oponente que había llegado, comenzaba a pensar que no podía ganar en contra de él, y todo su cuerpo le estaba advirtiendo que ese hombre frente a él era realmente peligroso. El hombre lo observaba con una gran sonrisa en su rostro, mientras mencionaba que eso le parecía interesante. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.